Bueno, pues bienvenidos una vez más en este caso, 12º seminario de NEDI, ¿vale? En el cual vamos a tener presentaciones en este caso, de Iker González Pino, de Irati Prol Godoy y el Menda también, ¿no? Y Coldo Martín, que también presentaría una tercera charla. Entonces, dicho esto, pues nada, directamente pasamos a la primera de ellas. Iker González, te doy la palabra y nada, ya Vale, sabes, unos 10 minutos aprox. perfecto, eskerrik asko, Koldo. Bueno, egun on danori. Bueno, os voy a presentar un trabajo que, bueno, pues en la actualidad no está ejecutado, sino que está ideado y está relacionado con una línea de trabajo que se inició en el grupo pues allá por el año 2015, que versa sobre los repartidores de costes en sistemas de calefacción centralizados. En este caso, lo que vengo a exponer, bueno, pues es un método o un trabajo que consiste en la definición de una correlación que permita obtener factores de corrección de consumos de calefacción en viviendas colectivas con sistemas de calefacción centralizados. Vale, entonces, este trabajo, bueno, como digo, esta línea se inició en el año 2015, cuando se empezó a colaborar con la empresa Seincal, una empresa instaladora y mantenedora de instalaciones térmicas, que tenía o mostró un interés en ahondar en su conocimiento sobre sistemas individualizados de contabilización de consumos cuando todavía no eran obligatorios por norma. Pero bueno, quería tener ese conocimiento para, de alguna manera, comenzar a implementar este tipo de sistemas en los edificios cuyo mantenimiento realizaba. A partir de ahí, pues desde el grupo se hizo una revisión bibliográfica sobre la temática y se detectaron tres piedras angulares o tres cuestiones de investigación que nos resultaron interesantes abordar. En primer lugar, el impacto de los sistemas individualizados de contabilización de consumos en la reducción de consumo, principalmente de calefacción, para lo cual ya se llevó a cabo un estudio del análisis del efecto de la implementación de este tipo de sistemas en un caso de estudio en un edificio ubicado en Bilbao y que dio lugar a diferentes acciones de difusión. En segundo lugar, también se consideró interesante analizar las diferentes estrategias de reparto de costes, los términos fijo y variable, para lo cual se planteó un estudio de análisis profundo, más o menos, de la instalación del edificio, del punto primero, y se realizó una propuesta de reparto de costes una vez diagnosticado el estado de la instalación del edificio y se comparó con las dos estrategias que habían seguido en la comunidad de vecinos antes y después de implementar los sistemas de medición. Y en tercer lugar quedaría el tema de los factores de corrección de calefacción, que bueno, pues el trabajo a realizar consistiría en identificar los principales parámetros que afectan a este consumo de calefacción y determinar un modelo relativamente simple que permita calcular de una forma más o menos sencilla estos factores de corrección. Las dos primeras cuestiones, principalmente la primera de ellas, se abordó en un proyecto RAICA del año 2015, la segunda y aspectos preliminares de la tercera en una universidad-sociedad del año 2018 que dio continuación al proyecto anterior, y en la actualidad nos encontraríamos en la fase de abordar esta tercera cuestión, a lo cual queremos intentar dar continuidad con futuros trabajos. Bien, en lo que al contexto normativo de este tipo de sistemas en España se refiere, bueno, pues destacar 4 hitos principales, como fue la aprobación del Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria en el año 81, que ya establecía la forma en la que habían de configurarse las instalaciones de calefacción centralizadas. En el año 98 se aprobó el primer RITE, donde ya se estableció la obligatoriedad del contaje individualizado en instalaciones colectivas, en instalaciones nuevas, las que se proyectasen a partir de entonces. En el año 2007, en el RITE, en la actualización, se hizo la primera mención sobre las instalaciones existentes previas al año 98, donde los sistemas de contagio individualizado se catalogaban como medidas de ahorro y eran recomendables, y ya en el año 2020, y a raíz de la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética del año 2012, con 4 años de retraso ya se ha establecido la obligatoriedad de instalar sistemas de contagio individualizado en todos los edificios existentes, también los previos al año 98. Bien, los sistemas individualizados de contabilización de consumos, en primer lugar, se contemplan como sistemas de ahorro energético. Sistemas que, de alguna manera, basan ese ahorro energético en la adaptación de la conducta de los usuarios. Así pues, en la bibliografía se puede encontrar que para climas fríos, como son los climas de Polonia y Suecia,
Los ahorros, una vez implementados estos sistemas, pueden oscilar en torno entre el 10 y hasta el 40% en climatologías muy frías. Se puede pensar que en climas más templados los ahorros son prácticamente despreciables. No obstante, desde el grupo ya nos encargamos, en base a la primera cuestión que he presentado previamente, de cuantificar, de estimar estos ahorros que más o menos los reportamos entre un 9 incluso hasta un 20% dependiendo de las características de los consumos. Bien, no obstante, si bien nos permiten conseguir un ahorro, va a seguir habiendo costes en la instalación centralizada que hay que cubrir. ¿Cómo se pueden repartir estos costes? Es otra de las funciones de este tipo de sistemas. Las estrategias de reparto de costes son muy variadas, desde un reparto 100% independiente del consumo, esto es, en base a la superficie de una vivienda o la cuota de participación de un vecino en la comunidad, se establece una cuota fija y de ahí hasta un consumo 100% proporcional, un reparto, perdón, 100% proporcional al consumo, existe un gran abanico en los cuales repartiríamos los costes en costes fijos que generalmente están encaminados a cubrir los costes de mantenimiento, de activación de auxiliares, etcétera, y luego un término variable que estaría ligado al consumo individual de cada uno de los vecinos. Para poder llevar a cabo este reparto en base a costes fijos y variables, tal y como he comentado, es necesario medir e instalar sistemas individualizados de contabilización de consumos que serán de tipo contador de energía en las instalaciones en anillo, esto es, las que se proyectaron a partir del año 98, el año 61, perdón, y en base a repartidores de costes en las instalaciones proyectadas por columnas que se hacía previo al año 81. No obstante, en relación a este reparto de costes existen una serie de cuestiones que generan cierta controversia. En primer lugar, el criterio para fijar el coste fijo y variable y ligado a este criterio los posibles flujos de calor que existen entre viviendas, aquellas que hacen un buen uso del sistema y otras que no lo hacen, la ubicación relativa de las viviendas dentro del edificio, posibles ganancias gratuitas, lo cual puede generar que si bien y por mucho que la Directiva de Eficiencia Energética indique que los usuarios han de hacer un uso responsable de la energía, haciéndolo puede ser que un usuario tenga que abonar facturas muy superiores a las de un vecino. ¿Por qué? Porque la posición de una vivienda en el edificio, tal y como reporta Ling y el estudio de Ling, tiene una afección muy significativa en el consumo energético. Así, para el estudio que llevaron a cabo, se cuantificaron diferencias de hasta el 26% entre el consumo por unidad de superficie de apartamentos de un mismo edificio cuando las condiciones interiores eran similares. Además, ¿qué ocurre? Que las diferencias entre los consumos se acentúan en edificios con malas prestaciones térmicas. Y en el caso de España, gran parte del parque inmobiliario se construyó en los años 70 y 80, cuando se instalaba o poco o ningún aislamiento térmico en las fachadas. De este modo, y de cara a compensar estos efectos, y esto es una propuesta, no es que estemos de acuerdo o en desacuerdo con esto, se plantea el uso de factores de corrección del consumo de calefacción. Existen principalmente dos variantes, los factores que se centran en analizar el confort térmico en las viviendas, tal y como establece de alguna forma las RAE, lo cual pues es más complejo, puesto que requiere de mediciones interiores, además de tener en cuenta menos aspectos, o aquel grupo que se centra en analizar las pérdidas de calor de las viviendas como consecuencia de la ubicación de la vivienda en ese edificio. En relación a este segundo grupo es en base al cual establecemos los objetivos de este trabajo que hemos comenzado a realizar. Entonces, el principal objetivo de este trabajo es definir una correlación, tal y como he comentado antes, que sea simple en términos de que pueda ser utilizada de manera sencilla por comunidades de vecinos sin requerir de un conocimiento técnico muy preciso y que permita determinar los factores de corrección de forma rápida en términos de que no haya que acudir a simulaciones energéticas del edificio, sino que de una forma sencilla, mediante una hoja de cálculo Excel, por ejemplo, se puedan cuantificar esos factores de corrección. Para ello, ¿qué hay que hacer? Identificar los parámetros más relevantes y ver cómo influyen de manera individual al consumo de calefacción y posteriormente analizar la relación entre los distintos parámetros identificados previamente. Bien,
La metodología del trabajo como tal pues tendría la estructura que veis en pantalla. Una vez analizado el contexto y la problemática, además de las cuestiones bibliográficas correspondientes, lo primero sería llevar a cabo una identificación de los parámetros más significativos y ver cómo tratarlos para posteriormente y en base a simulaciones energéticas poder contrastar o de alguna manera poder equiparar los consumos simulados con aquellos que obtendríamos mediante la ecuación en la que se recogerían los diferentes parámetros. A partir de las simulaciones y de la ecuación planteada en base a dichos parámetros, el objetivo sería, mediante técnicas de regresión, obtener los factores correctores o los coeficientes, mejor dicho, de esa correlación y posteriormente poder validar la correlación con otro caso de estudio y, en último lugar, y esto ya es lo más ambicioso, poder aplicarlo al caso de estudio de las dos cuestiones de investigación previamente presentadas. De este modo, y de forma breve, partiríamos de la definición de los factores de corrección, que básicamente relacionan el consumo individual de una vivienda para calefacción con el consumo promedio de ese edificio. A partir del balance de energía determinaríamos la demanda de calefacción de ese edificio, básicamente como el desequilibrio existente entre las ganancias y las pérdidas, y sobre este balance general de energía incluiríamos una serie de hipótesis simplificativas que nos conducirían posteriormente a la correlación que queremos plantear. En esas hipótesis simplificativas tendríamos en consideración el cómo tratar, por ejemplo, las ganancias solares, donde el objetivo es hacerlo de la manera más simple posible, sin tener que recurrir a herramientas, por ejemplo, de radiación solar, para lo cual planteamos el uso de, por ejemplo, una superficie solar subequivalente. Y, en definitiva, el objetivo sería llegar a una correlación como la recuadrada en azul, donde tendríamos esos coeficientes de factores de corrección, perdón, como función de los factores de las pérdidas por envolvente, por infiltración y ventilación, y las ganancias solares y ganancias internas. Bien, a partir, como he comentado previamente, de esta ecuación y de las simulaciones energéticas que llevaríamos a cabo sobre ese edificio relativamente amorfo que hemos definido para este caso, iríamos cambiando los diferentes parámetros que afectan a los factores de corrección, al consumo de calefacción en definitiva, con los factores recogidos en la ecuación, variando los parámetros correspondientes en Design Builder, de tal forma que a partir de una batería de simulaciones pudiésemos ajustar los consumos registrados en las simulaciones con la forma definida para la ecuación. Una vez 12 minutos, ¿vale? Vale, ya termino enseguida. Una vez definida esa correlación, lo que tendríamos que hacer es sacarla fuera del contexto en el que se ha definido, en el que se ha ajustado, y validarla. Para ello, utilizaríamos o bien un edificio genérico diferente que definiésemos, o, teniendo en consideración que desde el grupo ya tenemos cierta experiencia trabajando con un edificio de viviendas en Ocharcoaga, que además tenemos modelado y validado en base a datos que se tomaron in situ, trabajar con este modelo. De tal forma que tendríamos ya validada la correlación y, en última instancia, y para lo cual necesitaríamos información adicional, aplicaríamos esta correlación al reparto de costes del edificio de viviendas ubicado en San Adrián, de tal forma que podríamos ver cómo varían esos repartos de coste de los 142 vecinos que conforman esta comunidad, aplicando los factores de corrección a cada una de estas viviendas. Esto sería todo. Oso ondo, Iker, eskerrik asko. Vale, pues paso a darte derechos, Irati, para que empieces con tu presentación y luego ya pasaríamos al turno de preguntas, ¿vale? Después de la tercera charla. Vale, perfecto. Vale. Vale, ¿se ve bien la pantalla? Bye. Vale, bueno, para quien no me conozca me presento primero, ya que llevo poco tiempo en el grupo de investigación. Soy Irati Pergodo y estoy haciendo la tesis doctoral aquí bueno, estoy matriculada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao
pero físicamente estoy trabajando en el Laboratorio de Control de Calidad del Gobierno Vasco, que está en Gasteiz. Y bueno, mi tesis doctoral está enfocada a una aplicación del diagnóstico termoeconómico junto con inteligencia artificial para poder desarrollar una herramienta capaz de aplicar estos dos campos, siempre para la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios. Y os voy a presentar lo que he estado trabajando hasta ahora dentro de mi doctorado, de mis investigaciones, que es un ensayo experimental de un sistema térmico. Quito esto de aquí. De un sistema térmico de un edificio para su mantenimiento preventivo basado en el análisis termoeconómico. Ay, que no me pasa. Ay, vale. Bueno, este es el índice de la presentación y vamos directamente a la introducción. El contexto en el que se genera esta investigación es porque un estudio muestra cómo el sector residencial y el terciario ocupan la tercera posición, siendo responsables del 29,5% del consumo final de energía de la ciudad. Y además los edificios presentan el 40% del consumo final de energía de la Unión Europea. Es por ello por lo que los requisitos para las instalaciones térmicas en los edificios se están modificando. Por ejemplo, en 2019 el Código Técnico de la Edificación en España fue modificado con aquellos objetivos que coinciden con los de la Unión Europea, pues que son el desarrollo del edificio inteligente y la descarbonización para el año 2050. Es por ello también en este escenario que la termoeconomía empezó a utilizarse sobre todo en instalaciones térmicas en edificios en el año 2010. La termoeconomía, mediante la primera y la segunda ley, la primera y la segunda leyes y el concepto de costes, permite asignar los recursos naturales consumidos a los diferentes flujos para cuantificar todos los flujos en base a esos recursos naturales. Mezcla el análisis exergético con el económico y permite asignar costes monetarios, que se llaman costes exergoeconómicos, a los diferentes flujos, igual que a las irreversibilidades. Entonces, estos últimos años se ha visto cómo la termoeconomía es una herramienta capaz de identificar tanto las ineficiencias como las energy savings, las energy savings en los edificios no me salen Los ahorros energéticos. Los ahorros energéticos en los edificios. Y además, justo este año se ha desarrollado un software en el año 2022 capaz de realizar el análisis termoeconómico a las diferentes instalaciones térmicas con el objetivo de poder solventar los problemas que se encuentran dentro del mantenimiento preventivo de estas instalaciones. Entonces, en esta investigación lo que se ha hecho ha sido, se ha hecho un ensayo de una instalación que suministra calefacción y agua caliente sanitaria para un edificio de viviendas de unas 16 personas, utilizando bomba de calor, caldera de condensación, y también se ha diseñado el control. Entonces, los objetivos de esta investigación han sido analizar el comportamiento de los diferentes equipos en base al control configurado, también aplicar el análisis termoeconómico, y por último analizar los diferentes resultados en base a solventar esos problemas que pueden generarse dentro del campo del mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas. Tal y como os he dicho que yo estoy trabajando dentro del Laboratorio del Control de la Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco, este estudio se ha realizado aquí y, como muchos sabréis, hay una instalación que con un comportamiento bastante flexible que permite la configuración de diferentes instalaciones en base al objetivo de tu investigación. Y bueno, los equipos actualmente instalados en esta instalación están divididos en diferentes módulos, que serían generación de alta temperatura, donde pueden estar la caldera o también un motor de cogeneración,
el módulo de baja temperatura, donde está la bomba de calor, el módulo de distribución, producción de agua caliente sanitaria, consumo de calefacción, colectores solares y acumulación térmica. Vale, y bueno, como muchos sabréis, la instalación tiene diferentes sensores que te dejan, bueno, que están conectados a un ordenador, que te dejan recolectar toda la información posible para poder realizar un análisis termoeconómico. Entonces, la instalación que se ha diseñado, tal y como os he explicado antes, ha sido una instalación para la generación de agua caliente sanitaria y calefacción, utilizando bomba de calor que es aire-agua y una caldera de condensación. Entonces, pues los equipos más significativos de la instalación pues han sido estos dos, pues luego un compensador hidráulico, el intercambiador de calor y las válvulas de 3 vías en la distribución de la instalación. Luego, para almacenaje hay un tanque de 1000 litros, que es el que se ha utilizado. Y pues por último, pues para el agua caliente sanitaria, grifos y un aerotermo para la calefacción. Y bueno, no os he explicado, pero esta instalación, o sea, la instalación flexible de aquí del laboratorio lo que te permite es, mediante el cierre y la apertura de diferentes válvulas, configurar diferentes instalaciones, y en este caso, pues esta es la que se ha configurado. Bueno, y estos son algunas fotos que os he puesto por si alguien no ha visto la instalación en sí, para que os hagáis una idea. Y bueno, aparte de la instalación en sí, lo que se ha configurado ha sido el control, como os he explicado. El control se ha diseñado para que la bomba de calor sea el equipo principal y la caldera el equipo auxiliar. Entonces, lo que se ha visto es que la bomba de calor en el estudio que se ha ensayado no generaba más de 45 grados, por lo que la caldera tenía que entrar para poder conseguir que el tanque estuviera a más de 60 grados. Y luego os voy a explicar los resultados que hemos tenido de esto. Entonces, aparte de toda esta instalación, lo que se ha utilizado ha sido un software termoeconómico, el mismo que os he explicado en la introducción, para poder realizar ese análisis termoeconómico. Este software tiene diferentes fases que os voy a explicar un poco por encima para que podáis entender su funcionamiento. La primera es la definición simbólica de los parámetros generales del sistema. Y en este, pues hay que definir diferentes cosas, como por ejemplo pueden ser la estructura física, ya que es muy necesaria para hacer un análisis termoeconómico. En esta estructura física es necesario definir tanto los flujos de entrada como de salida de los diferentes equipos, como identificar cada equipo, identificar cada flujo, etc. Y luego también hay que definir la estructura productiva. En la estructura productiva lo que hay que definir es tanto los fueles como los productos dentro de cada equipo. Y bueno, como veréis, aquí se han añadido unos equipos virtuales, que son los equipos en gris dentro de esta figura, y eso es para ayudar a la representación de los fueles y productos de los equipos. Además, en esta fase también hay que definir diferentes parámetros económicos, así como la electricidad o el gas natural, que son los recursos externos de la instalación. Bueno, entonces en la segunda fase del software termoeconómico son los valores numéricos y los cálculos, y bueno, tiene diferentes fases como la transferencia, filtrado de ruido y validación de los datos monitorizados, los cálculos de energía y exergía, los cálculos matriciales en base a la teoría de la termoeconomía, y por último el registro y análisis de los resultados, que coincide con el último paso de este software termoeconómico. Entonces vamos ya con los resultados y las conclusiones. Bueno, por una parte os voy a explicar un poco los resultados dinámicos, en este caso en relación con la generación, que tenemos la bomba de calor y la caldera. Lo que se ha visto es que la bomba de calor está solamente un 13% del tiempo total de ensayo en activo, y la caldera, sin embargo, un 51%. Además, lo que se ha visto es que cuando la bomba de calor está en marcha, no está la caldera, y al revés. O sea, no trabajan a la vez. Esto es porque, por lo que os he explicado antes, que la bomba de calor solo genera hasta 45 grados y después se desconecta para dejar a la caldera funcionar, para poder mantener ese tanque a más de 60 grados.
Además, lo que se ve aquí es en relación a los consumos de energía y exergía, se ve como la bomba de calor consume electricidad que tiene un factor de calidad de 1, por ello los consumos energéticos y exergéticos de la bomba de calor, que están los dos marcados en azul, son iguales y sin embargo sí que se ve como en la caldera que consume gas natural, esos consumos energéticos y exergéticos son diferentes, siendo su consumo exergético mayor, ya que el gas natural tiene un factor de calidad de 1,04. Y en relación a la distribución y en concreto al intercambiador de calor, lo que se ha visto es que el producto energético dentro del intercambiador de calor es mayor, pero sin embargo las pérdidas o en valores exergéticos llamadas irreversibilidades son mayores en términos energéticos y no en términos exergéticos, ya que la diferencia entre el fuel y el producto en términos energéticos es mayor que en términos exergéticos. Y por último, yendo con los productos, que son el agua caliente sanitaria y la calefacción, lo que se ha visto es que hay una demanda bastante continua tanto de agua caliente sanitaria como de calefacción. En un 97% está activa la demanda de agua caliente sanitaria y en un 71% la de calefacción. Y lo que se ha visto es que tanto en el agua caliente sanitaria como en la calefacción hay una diferencia muy grande entre ese producto energético y exergético. Y esto lo que hace es dejar en evidencia todas las irreversibilidades y las destrucciones de exergía que se generan en las unidades terminales de estas instalaciones térmicas. Vale, y ya yendo con los resultados exergéticos, que son no son los dinámicos, perdón. Vale, lo que se ve es que el consumo exergético unitario, los equipos que tienen el consumo exergético unitario mayor dentro de la instalación son los de generación, siendo la bomba de calor con un 5,5 y la caldera de un 11,52. Y estos están seguidos por los productos que son el tanque y el aerotermo. Entonces, lo que se ve aquí es que el equipo que tiene un consumo exergético unitario mayor sería la caldera, que tiene un 11,52, y a la hora de hacer labores de mejora dentro de la instalación, sería un equipo con el que empezar. Sin embargo, habría que tener diferentes factores en cuenta, como pueden ser las destrucciones de exergía evitables o no evitables dentro de la caldera, debido a su comportamiento, y también habría que tener en cuenta el control diseñado, teniendo en cuenta que, ya tal y como os he dicho, la caldera trabaja un 51% del tiempo, que es bastante más que la bomba de calor, que solo ha trabajado un 13% de ese tiempo. Además, en relación al coste exergético unitario de los fueles, se ve como a medida que vamos yendo a más dentro del sistema energético, digamos, esos costes exergéticos unitarios de los fueles van aumentando. Esto es debido a que estos costes exergéticos tienen en cuenta todas las irreversibilidades que surgen aguas abajo dentro de esa instalación. Además, en un ratio de coste exergético unitario de los fueles con el producto, es más o menos proporcional a las irreversibilidades que ocurren dentro de esos equipos del sistema térmico. Y bueno, en este estudio además se ha ido un paso más y se han calculado los resultados exergéticos. Me cola, vas 14 minutos, ¿vale? Allí. Vale, perdona, ya termino. Bueno, lo único que os voy a explicar por encima es que se ha visto que los costes económicos del producto de la bomba de calor ha sido muy, muy alto, y es debido a que, como os he dicho, esta Z tiene en cuenta tanto el tiempo de funcionamiento del equipo como el precio de adquisición del equipo. Y por una parte, la bomba de calor es uno de los equipos más caros, y por otro es uno del que ha funcionado en menor tiempo dentro del ensayo. Por lo que aquí concluimos es que o el control ha sido mal diseñado, o que la instalación está mal diseñada para la producción de agua caliente sanitaria en un tanque a mayor de 60 grados. Y bueno, simplemente esto lo voy a pasar ya que voy mal de tiempo, pero explicaros que
Mi investigación va a seguir aquí en el ECCE con instalaciones de bomba de calor para poder también diseñar diferentes controles y diferentes instalaciones, y con bomba de calor, ya que es uno de los equipos importantes para desarrollar ese edificio de la inteligencia del edificio inteligente y la descarbonización para el 2050. Y que al fin y al cabo el objetivo final de mi tesis sería desarrollar una herramienta capaz de aplicar el diagnóstico termoeconómico junto con la inteligencia artificial en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios. Y eso, y muchas gracias por prestar atención. Vale, oso ondo, Irati. Eskerrik asko. Vale, pues nada, me voy a dar yo ahora derechos de presentador y voy a compartir mi pantalla. Vale. Entiendo que estáis viendo ahora la presentación, ¿no? Sí se ve, sí. Vale, pues nada, comienzo yo con mi exposición. En este caso lo que quería pasar a exponeros en esta presentación es un poquito el concepto que está un poquito de moda, que es el de comunidad energética local, y concretamente os lo quería presentar con un caso práctico, que es el de un pueblo un pueblo rural, en Guzmán, un pueblo pequeñito de la provincia de Burgos, que, o casualidad, es el pueblo de mi ama, ¿no? En el cual están poniendo en práctica una comunidad energética. Entonces quería presentaros unos resultados y luego unas posibles líneas de investigación que podrían ser de interés de cara a nuestro grupo de investigación, que al final es el objetivo de esta charla. Entonces, la charla la he dividido en dos partes, una que es más centrada en datos sobre las comunidades energéticas locales, en este caso concretándonos en el caso práctico de Guzmán, mostrando algunos resultados. Y luego lo que creo que puede ser de interés de cara a nuestro grupo de investigación, pues es el ámbito de investigación que se nos abre dentro de este tipo de comunidades energéticas, ¿no? Yo doy algunas pinceladas, evidentemente hay muchísimo más por investigar en este ámbito. Entonces, comenzando un poquito el tema de las comunidades energéticas locales, pues bueno, un poquito explicar qué es una comunidad energética. Al final, dicho de pocas palabras, es la posibilidad de beneficiarse colectivamente de las mismas instalaciones, ¿no? A día de hoy la normativa especifica que desde el punto de generación en un radio de 500 metros, cualquier entidad, sea vivienda, sea local, sea municipal, sea una empresa, puede participar de esa comunidad energética. A los 500 metros, que ya os digo, en otros países de Europa, como puede ser Portugal y demás, pasan a ser de 1 kilómetro, 2 kilómetros, con lo cual creo que es algo que se va a ir modificando según vayan perfeccionándose estas normativas. Entonces, las principales actividades son producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía, ¿no? Y las consecuencias al final, o lo que se persigue, es un mayor aprovechamiento de la energía generada, mejora de la eficiencia energética de lo que sería a nivel comunidad, ¿no? Y luego también no centrarnos solamente en lo que sería producción y consumir energía, sino que también entraría la parte de movilidad sostenible, sobre todo vía vehículos eléctricos y vía puntos de recarga, ¿no? Que esto también luego ayuda un poquito en la gestión de la demanda. Todo esto se recoge en la normativa que se aplica a las comunidades energéticas locales. Os dejo aquí la referencia, que sería el Real Decreto 244. Y bueno, beneficios del autoconsumo energético, bueno, los voy a pasar rápido porque más o menos nos van a venir todos a la cabeza, ¿no? Ahorro en la factura eléctrica, menor dependencia del mercado eléctrico, menores emisiones de gas, ya que se está basando sobre todo en energías renovables. Os mostraré el tema de la amortización, que es rapidísima. También el tema del incentivo para la economía local, en este caso para Castilla y León. Y muchas veces lo que da miedo de este tipo de comunidades es el tema de la inversión inicial. Entonces, bueno, en ese sentido también saber que existe la opción de empresas de servicios energéticos, que veréis que se están publicitando incluso mucho en la tele, que al final se ofrecen para explotar este tipo de instalaciones porque se ven beneficiadas ellas, evidentemente. Vale. Entonces, bueno, los datos del estudio en cuestión, ya he comentado que se han realizado en Guzmán. La asociación que forma parte de la comunidad energética local está compuesta de 15 entidades diferentes,
11 de ellas son viviendas, 2 instancias municipales, uno es el sistema de bombeamiento de aguas del pueblo, un hotel rural, que es el que tiene el bar del pueblo, y luego un taller herrero que precisamente una herrería que es la que cede su cubierta, bueno, cede entre comillas, su cubierta para la instalación de los paneles fotovoltaicos. Para el estudio, los datos de consumo eléctrico se han utilizado los del año 2019-2020 con valores horarios obtenidos de la distribuidora. Y luego la instalación fotovoltaica, pues bueno, comentar que en el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica lo que se ha buscado es minimizar los excedentes, ¿vale? Entonces, bueno, ha salido una instalación de 29,1 kilovatios pico. Se ha querido también abaratar la instalación, por lo cual no se ha querido meter una estructura para la inclinación de los paneles. Entonces, la inclinación es la propia de la cubierta del pabellón, de la herrería y orientación sureste. El módulo fotovoltaico que se ha utilizado es este de aquí, que tiene un 20% de rendimiento nominal. Y luego algo que es interesante, ya que esto está bajando mucho, hace un par de años el precio de la instalación, estamos hablando de instalación, con inversores, cableado, personal y evidentemente módulos, todo incluido. Hace un par de años rondaba el 1,5, 2,5 euros por vatio instalado, ¿vale? Y ahora de las facturas que hemos pedido, mejor dicho, de los presupuestos que hemos pedido, nos ha salido en 2 o 3 empresas que rondan el 1,1 euros vatio, ¿vale? Entonces es un precio que se ha abaratado bastante. Con todo esto os presento a Guzmán. Esto sería Guzmán. Esta sería la zona en la que se colocarían la nave en la que se colocarían las cubiertas, perdón, los módulos fotovoltaicos. Y para que veáis un poquito lo que abarca los 500 metros, pues en este caso veis que abarca prácticamente las viviendas de todo el pueblo. Entonces cualquier vivienda del pueblo se podría meter dentro de la comunidad energética. Estos son los consumos que se han obtenido, consumos totales a lo largo de un año para las diferentes entidades, ¿vale? Destacar que el palacio, el hotel rural con el bar y el sistema de bombeamiento de agua son los que mayor consumo tienen. La mayoría de viviendas que ronda el 2, 3, 4% incluso del consumo total. Y luego, sin embargo, hay 3, 4 viviendas que rondan el 13%, 11%, el 5%, que estas lo que tienen es que tienen calefacción eléctrica, ¿vale? Mediante acumuladores. Entonces, claro, para una climatología como la de Burgos, tener acumuladores eléctricos, pues ya veis lo que supone desde el punto de vista del consumo, ¿no? Pues bastante peso respecto a otra vivienda convencional que puede tener caldera por fuel. En cuanto a la instalación, la producción, al final nos han salido unos 48 megavatios hora, que supone más o menos el 55% de producción posible, ¿vale? Respecto al consumo. Con todo esto, paso a presentaros aquí los resultados un poquito globales a nivel de envase mensual. Esto es lo que se suele utilizar a nivel de empresa en el dimensionamiento, en el que por un lado tenemos la producción, que como es lógico, tiene una mayor producción en los meses estivales de verano, ¿vale? Sobre todo también teniendo la inclinación de 10 grados que mencionaba anteriormente. Y luego, por otro lado, tenemos el consumo, donde en los mayores consumos se ve que debido a la calefacción en los meses fríos, pues se dispara bastante este consumo eléctrico, por lo que os he comentado anteriormente. Con todo esto, el autoconsumo posible sería del 98%, siendo los excedentes del 2%. Veis que excedentes solamente tendríamos un poquito en junio y otro poquito en julio, que ha sido el objetivo del dimensionamiento de esta instalación. Las empresas lo que suelen hacer es, si tú tienes 100 metros cuadrados de cubierta, directamente te colocan 100 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos y a partir de ahí pues hacen los números, ¿no? Aquí lo que se ha querido ha sido ajustar y solamente se ha utilizado el 45% de la cubierta. Vale, entonces, ¿qué hacer con estos excedentes? Con estos excedentes hay dos opciones, ¿no? Una que sería compensarlos a través de la factura eléctrica del mes. Esta compensación nunca puede ser mayor de lo que tú hayas consumido ese mes, ¿vale? Pero bueno, con excedentes pequeños no va a haber problema. Y la otra opción sería venderlo a la red. Y en este caso obtendrías un beneficio económico. Lo que pasa que esta opción no se suele contemplar porque es bastante, sobre todo para asociaciones y comunidades de vecinos, porque es bastante compleja desde el punto de vista de papeleo, hacienda, impuestos y demás. Entonces, generalmente siempre se tira por la vía de la compensación. ¿Y por qué el objetivo de todo esto al final es, evidentemente, que el porcentaje del autoconsumo sea lo mayor posible? ¿Por qué? Porque generalmente se produce en horas de
en hora punta. La producción del módulo fotovoltaico suele ser en hora punta, donde el precio de la electricidad es de un 0,42 céntimos, ¿vale? Y si nosotros tuviéramos excedentes y lo vendiéramos a la red o nos lo compensarían prácticamente a la mitad de precio, ¿vale? Por lo cual, ahí digamos, entre comillas, que estaríamos perdiendo 0,21 céntimos por cada kilovatio hora generado, ¿vale? Por eso es muy importante el tema de consumir lo que tú estás produciendo. Vale, y ahora, ¿qué es lo que pasaría? Eso era el cálculo en base mensual. ¿Qué es lo que pasaría si hacemos el cálculo en base horaria? Pues para una semana típica de invierno, lo que tendríamos es que el consumo pues es esta curva de aquí a puntos, y lo que producen nuestras placas fotovoltaicas o nuestros módulos fotovoltaicos, pues prácticamente no genera excedentes, ¿no? Con lo cual está bastante bien ajustado en ese sentido. Pero en verano ocurre esto, que tenemos menor consumo eléctrico, porque ya no entra la calefacción eléctrica que veíamos antes, y por otro lado lo que tenemos es una mayor producción solar, con lo cual aquí sí que tenemos unos excedentes bastante potentes. Esto al final a lo que nos lleva es que si en base mensual teníamos un autoconsumo del 98%, ahora el autoconsumo, yendo hora a hora, sería el del 59%. Realmente este cálculo lo interesante sería hacerlo segundo a segundo, pero no tenemos datos para ello, ¿vale? Entonces, con lo cual entiendo que el autoconsumo todavía se vería un poquito más reducido. Vale, y aquí está un poquito el porqué del interés de estas instalaciones y por qué se están metiendo grandes empresas como Iberdrola, Repsol, Petronor y demás en todo este tema de las comunidades energéticas, ¿no? ¿Por qué? Eh, en esta instalación concreta con 29 kilovatios, la inversión ronda los 32.000 euros, se ahorra por autoconsumo unos 10.000 euros y por compensación unos 4.000. Y esto nos da un tiempo de retorno simple de 2,2 años. O sea, estar hablando de un tiempo de retorno simple de 2,2 años es una auténtica burrada a día de hoy, ¿no? O sea, burrada de beneficioso, me refiero. Y si a esto le sumamos que están incentivando con muchísimas ayudas económicas este tipo de instalaciones, concretamente a Guzmán, desde el programa Implementa, hemos conseguido una financiación del 74% para el tema de los módulos, el tiempo de retorno es de un año. Con lo cual, no hacer esto o no meterse en esto, vamos a decir que sería de locos, ¿no? Esta es la parte del tiempo de retorno, y la otra visión es, otro criterio es hacerlo a 25 años, que es la vida útil de los módulos hoy en día. Entonces, con esta vida útil de 25 años, el ahorro que al final se obtendría sería de unos 325.000 euros. ¿Vale? Aquí simplemente comentar que a mayor superficie instalada o a mayor potencia instalada, generalmente el tiempo de retorno simple eh, pongo una fecha para abajo, pero quiero decir realmente que aumentaría el tiempo de retorno simple, ¿vale? Porque la inversión es mayor y cuesta más recuperar esa inversión. Sin embargo, el beneficio que se obtiene a 25 años aumentaría al aumentar esta potencia, ¿vale? Entonces, digamos que son como dos conceptos económicos un poco contrapuestos. Vale, y paso a explicar ahora un poquito el tema de la propuesta del trabajo. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez tenemos ya nuestra generación, hay que decidir esta generación cómo se reparte entre los diferentes socios y socias de nuestra comunidad energética, ¿vale? Y para esto es donde entran en juego los coeficientes de reparto, que es un poquito similar a lo que comentaba antes Iker en su charla, ¿no? El tema de cómo repartir esos costos. Pues aquí es cómo repartir estos beneficios. Entonces, el porcentaje al final es, pues eso, de toda la energía generada, cuánto porcentaje iría a cada una de las entidades. Y existen a día de hoy dos modalidades diferentes, pero bueno, en Europa ya se está implementando una tercera, que es la dinámico, y aquí ya se está hablando también de esta tercera, que serían los coeficientes dinámicos. Tenemos coeficientes fijos, que tú das un coeficiente fijo para cada una de las viviendas, entidades locales o lo que sea, a lo largo de todo el año. El coeficiente variable permite hora a hora modificar ese coeficiente de reparto, pero tú tienes que definirlo con antelación para todo el año, con lo cual es muy difícil adelantarse a lo que vaya a ocurrir, a no ser que sean perfiles de consumo muy, muy bien definidos, pues eso está un poco complicado. Vale. Y el tema dinámico es lo que sería cómo funciona actualmente un poquito el mercado eléctrico, ¿no? Que imaginaros que una vivienda, por lo que sea, el fin de semana se va a ir de casa rural o se va a ir a pasar el fin de semana a otra localidad, y dice, pues todo el coeficiente de reparto que yo tenía asignado lo saco al mercado y lo vendo. ¿Quién quiere adquirirlo?
pues ahí entraría el resto de vecinos y pues yo lo compro, yo no lo compro. Al final sería como crear pequeños mercados eléctricos a nivel de comunidades locales, ¿no? Ya os digo, esto todavía la normativa no lo recoge, pero estas dos sí que las recoge. Y yo también estoy en 13 minutos, ¿vale? Así que me pego un tirón de orejas. Vale, entonces los resultados que os quería mostrar, al final aquí lo que tenemos que es que un criterio que hemos seguido ha sido como el que comentaba también Iker, en base a los consumos totales. Tenemos un consumo de cada una de las viviendas en base al consumo total, tiene un porcentaje de consumo y en base a esto sería la definición del coeficiente de reparto. Con este coeficiente de reparto, cada una de las viviendas pues, tendrá una producción, se le asigna una producción, se le asigna un autoconsumo, una compra en red y tendrá unos excedentes, ¿vale? Y aquí lo interesante de todo esto es, por un lado, ver cuál sería el autoconsumo o cómo quedaría el autoconsumo global de la comunidad, pero por otro lado, el tema del reparto del autoconsumo por cada una de las viviendas. Aquí lo que he calculado este 13%, digamos que sería la desviación estándar, que es indicativo de cómo está de distribuido o no el reparto de ese autoconsumo, ¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, el Palacio tendría un 60% y Diego, en este caso, tendría un autoconsumo del 26%, ¿no? Entonces, bueno, la desviación de estándar sería un parámetro para medir esa distribución. Y ahí lo que se ha hecho ha sido analizar 3 criterios diferentes. El que os acabo de comentar, en base al consumo total. Otro que sería, digamos, el óptimo, que como tenemos los datos de los consumos horarios, pues lo que se ha hecho ha sido definir una serie de coeficientes variables en hora a hora durante todo el año y se ha asignado el porcentaje mayor, el que mayor consumía en esa hora, pues se le asignaba el mayor coeficiente de reparto, ¿no? Esto digamos que sería el escenario ideal. Y luego ha habido un tercer escenario que lo que hemos hecho ha sido, en base a estos coeficientes variables y solamente teniendo en cuenta las horas de irradiación, pues lo que se ha sacado ha sido un promedio de coeficiente de reparto y se ha asignado como coeficiente fijo. Entonces, con estos 3 criterios lo que tenemos es que, lo dicho, el óptimo sería este de aquí, llegar al 59% del autoconsumo. Con el criterio 1 obtendríamos un 47% del autoconsumo y con el criterio 3 tendríamos un autoconsumo similar. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la distribución del autoconsumo a nivel de viviendas, que aquí estaba mucho más discriminado, vamos a decir, había mayor diferencia y aquí digamos que el promedio es más similar. Con lo cual, a día de hoy, este tercer criterio sería el óptimo a asignar. Bueno, no lo he dicho, pero cada uno de estos, evidentemente, cuanto mayor tengas el coeficiente de reparto, también mayor inversión o más vas a tener que pagar, ¿no? Pero bueno, a su vez, más vas a recuperar. Vale, entonces con todo esto, a modo de conclusión, lo que os paso a comentar es que el autoconsumo calculado en base mensual sería del 98% o podría llegar a ser del 98%, con los cálculos en base horaria sería del 59% y ya cuando nos metemos en el coeficiente de reparto tendríamos el 47%, con lo cual veis que de aquí a aquí hay una margen de mejora bastante grande, ¿no? Entonces, propuesta de líneas de trabajo, y con esto termino. Por un lado, en el tema de la definición de los coeficientes de reparto, pues cómo optimizar estos coeficientes de reparto en base a diferentes criterios. Y estos criterios pueden ser medioambientales, pueden ser económicos, pueden ser energéticos e incluso podrían llegar a entrar en la rama social, ¿vale? Que también hay algunos trabajos que estudian esta vertiente, la vertiente social, dentro de las comunidades energéticas locales. Otra forma de poder mejorar este autoconsumo del que venimos hablando sería la implementación de sistemas de almacenamiento. Muchos son baterías eléctricas que a día de hoy, si no hay mucho excedente, evidentemente para este caso no salen rentables, pero bueno, luego entraría también el tema de la carga de vehículos que juega como batería eléctrica. Ahí se contempla también aspectos de almacenamiento mecánico, como puede ser a través del sistema de bombeamiento del depósito de aguas, almacenamiento térmico a través de depósitos de agua caliente sanitaria, la propia inercia de la vivienda en la calefacción y demás, ¿no? Entonces hay diferentes opciones de mejora. Luego, evidentemente, todo esto va asociado a un cambio de hábitos en el consumo de los usuarios y las usuarias, que todos estos en Guzmán, por ejemplo, van a tener una aplicación que les diga si están produciendo energía fotovoltaica o si están consumiendo más o menos, hacer un balance y ver si en ese momento, pues por ejemplo, pueden encender la lavadora o conviene retrasarlo o mejor hacerlo por la noche o bueno, una serie de pautas que al final esto implicaría un cambio de hábitos, ¿vale? Luego también importante cómo afectan aspectos o factores relacionados con la eficiencia energética en los edificios sobre las comunidades energéticas, ya que en este pueblo concretamente edificios aislados o viviendas aislados hay muy pocas, siendo una climatología bastante
severa como puede ser la de Burgos, ¿vale? Y también hemos hablado de instalaciones de calefacción eléctrica, debería ser impensable, ¿no? En una climatología como esta. Pero bueno, entonces ahí hay bastante margen de mejora para cuadrar esos consumos. Y lo último, el tema de las consecuencias de la comunidad energética sobre la gestión de la demanda. A ver cómo afecta todo esto a la gestión de la demanda y cómo cambian las curvas y cómo se pueden beneficiar los vecinos o no a nivel, digamos, mercado eléctrico un poquito más global, ¿no? de todo esto. Entonces, bueno, estos son diferentes líneas de trabajo que pueden salir de aquí. Y con esto, pues yo también creo que he sido el que más me he pasado. Así que daríamos por finalizada las 3 charlas y pasaríamos al turno de preguntas, si os parece. Así que, bueno, aunque nos hemos pasado de hora, hemos hecho menos de 1 hora, así que hemos hecho menos que otras veces. Pero bueno. Vale, entonces no sé si hay preguntas por ahí. Ya sabéis, levantáis la mano, abrís el micro. Vale, Catalina, tú dirás. Sí, mi pregunta es para Iker. Quería saber si en el balance energético para calcular los coeficientes de corrección tenéis en cuenta las pérdidas de calor o las ganancias de calor con los edificios colindantes y las que hay entre las viviendas, entre suelo-techo. Bueno, en este caso, bueno, lo de la transferencia de calor entre viviendas está ligado al concepto este que en algunos foros se conoce como el robo de calor. En este caso es complicado el cuantificar esa transferencia de calor porque requiere de conocer las condiciones interiores de todas y cada una de las viviendas y al final el objetivo es obtener un modelo lo más genérico posible, sin tener en consideración de alguna manera en cierta medida el comportamiento de los usuarios. Entonces, las transferencias de calor entre viviendas no se consideran y únicamente, lo dicho, se considerarían las pérdidas de calor a través de la envolvente, que va a haber, evidentemente, viviendas con mayor superficie exterior, que van a tener un comportamiento desde el punto de vista de calefacción más bajo o peor, digamos, y las ganancias a través de acristalamientos, como pueden ser pues eso, las viviendas orientadas al sur, pero no se contempla, no se plantea contemplar más allá de eso. Vale, te lo comento porque ahora que no sabes, estoy aquí en Leeds estudiando todo el tema del coheating y demás. Y bueno, creo que una de las cosas que he visto es que cuando se calcula el HLC, sin tener en cuenta los flujos de calor entre edificios colindantes y las viviendas, realmente no estás estimando las pérdidas de calor a través de la envolvente exterior, sino las pérdidas de calor que incluyen también bueno, sí, suelo, techo y los edificios colindantes. Entonces, no, solo te lo quería comentar porque aquí en los trabajos que estoy viendo en Reino Unido, sí que tienen muy en cuenta las pérdidas de calor que hay pues eso, entre viviendas y entre edificios. Yo no sé cómo se podría, todavía no te puedo decir cómo afectan estas ganancias o estas pérdidas, porque ahora estoy trabajando incluso en el tema del Heat Loss Coefficient con el método del Average Method, cómo incluir estas pérdidas y ganancias y ver qué peso tienen en la estimación del HLC. Entonces, nada, por eso te lo quería comentar, por si lo teníais en cuenta, porque lo que estoy viendo aquí es que sí que lo tienen bastante en cuenta en los diferentes trabajos y estudios. Cuando sepa algo más en detalle y saque conclusiones, te lo comento por si te puede servir para tu estudio, vamos. Por eso te lo comento. Perfecto, Bueno. perfecto. Gracias. Vale, ¿habías vuelto a levantar la mano, Catalina? O... Ah, sí, era para volver a hablar, por si Por había eso. alguien más que iba a hablar. Sí. No, si yo te doy paso. Vale, Yo vale, cada vez que habléis os bajo la mano y luego si la queréis volver a hacer pregunta, pues la volvéis a subir. vale. Así que nada, Catalina, si quieres hacer otra pregunta. No, de momento no. Creo que Gonzalo Vale, está con la mano vale. hablando. Pues Sí. nada, pues Gonzalo, sí. Adelante, Gonzalo. Buenas. Nada, un par de comentarios, más que preguntas, pero bueno.
Antes de nada, de todos modos, tirón de orejas para el IP. O sea, esto no puede ser. Sí, es ¿eh? muy poco Esté todo formal. el día Creo que con el cronómetro en mano y luego coja él y se pase. No puede he ser. aprovechado los minutos que no utilicé en Ya, la primera charla. Vale, vale. No, sin más, a ver, un par de cosas. Solo por curiosidad, Coldo, que he visto el dato que has mencionado, el de 1,1 euros por vatio, que has dicho que es Sí. muy bajo ya. Y he Sí. mirado los datos que se están manejando para Open Lab, para el edificio Iber de Pamplona, el proyecto este europeo que hay con arquitectura y tal. Y llegan a ser de incluso 0,6 euros por vatio. Claro, Es yo una entiendo que pasada, ¿eh? O sea, cuanto más grande es la instalación, evidentemente, sí, no te claro. cueste, sí. En este caso es casi una hectárea, bueno, igual algo menos, pero es una pasada lo que puede bajar. O sea que, sí. Vale, y una pregunta, o sea, en el caso de Guzmán solamente estáis considerando, solamente se considera fotovoltaica, o sea, no hay, porque has mencionado un poco de térmica, pero en realidad no se está mencionando, o sea, no se contempla hacer nada en términos de, o sea, Se está térmicos. intentando convencer a algunos vecinos, pues, evidentemente, por ejemplo, los que tienen acumuladores Sí, eléctricos, eso es. ellos mismos lo ven en la factura, o sea, es que, pero bueno, a eso se les está intentando convencer con el tema de la aerotermia. Ya empieza a oírse el tema de la aerotermia por el pueblo, Ajá. entonces ya es bastante significativo esto. Sí que es verdad que el tema, por ejemplo, de rehabilitar fachada, eso se ve más complicado, pero el tema de cambio de instalación sí que se suena por un lado la aerotermia y luego por allí tiene mucha opción a biomasa también. Eso. Es que en Entonces, esa son las dos opciones que se ubicación, barajan, sí. es que en esa ubicación al final la factura se la tiene que comer la calefacción, o sea, en Sí, sí. invierno, o sea, es que el consumo. Vale. Pues Sí, pero al final es lo que te encuentras muchas veces en este tipo de pueblos. Al final es eso. sí. Son como otras realidades, ¿no? Muchas veces a lo que estamos acostumbrados. Vale, tenía una pregunta para Iker, pero no sé si Sí, dale. sigo o para luego. Bueno, sin más. Para Iker, me ha llamado la atención, sí, o sea, has mencionado un dato de la literatura, no sé quién era, que venías a decir que en realidad el factor humano para condiciones similares daba unas diferencias del 26%. Has comentado, más o menos. Pero a mí me parece muy poco. O sea, me ha sorprendido, yo me esperaba una variabilidad muchísimo mayor. Es decir, que al final, bueno, o sea, teniendo que sí es única, o sea, que yo le daría la vuelta. Es decir, que el 26% para mí es algo. Pues a mí me ha parecido bastante, ¿eh? ¿En serio? Sí. O sea, No, yo lo he comparado un poco. Ha no era dicho factor humano, no en era las mismas factor humano, condiciones, ha dicho, Gonzalo. ¿eh? Eso No, es. eso es. Era la demanda de calefacción, o no, el consumo de calefacción en este caso, que para un edificio, para el mismo edificio, entre diferentes viviendas había oscilaciones de en torno al 30% en el consumo. Pero me sigue En las mismas, pareciendo. en las mismas condiciones, ha dicho. O sea, en las mismas Esto es, condiciones, si tú mantienes solo 20 la grados ubicación. dentro de la vivienda, solo por la ubicación, la posición relativa en el edificio, el consumo, la diferencia del consumo era en torno al 30%. Vale, pero entonces Eso no es lo lo que se refleja en la asociamos. factura. Pero entonces no es asociado al factor humano. O sea, es decir, puede No, ser no, a no, temas no. de ubicación. Lo Vale, asociado al factor humano eran las reducciones de entre hasta el 40% en el mismo edificio. O sea, para el mismo edificio el consumo total de energía se reducía en torno al 40% para las climatologías más frías como la de Suecia, solo por el factor humano. o sea, pero aún así, vale. Me sigue pareciendo bajo. O sea, es decir, yo me esperaría unos valores incluso mayores. O sea, un 26% en términos ingenierías, al final no es nada. O sea, no. Hablando de correlaciones, hablando de. O sea, es decir, que luego vamos a desarrollar correlaciones que posiblemente también tengan un error. O sea, me ha venido a la cabeza el tema de correlaciones de convección, por ejemplo, de transferencia de calor. O sea, es decir, al final ya sé que no es lo mismo, pero tú tienes un error del 20% y dices, me da igual, pero es que lo estoy haciendo de un modo súper al punto gordo. O sea, es que en este caso, a pesar de que sean unas condiciones, vamos a decir, parecidas, en principio la ubicación tiene que tener una influencia brutal. O sea, yo me esperaría. Es curioso, o sea, me esperaría algo mayor. No me ha sorprendido, sin más, que no sé, que me ha llamado la atención. O sea, no era una pregunta, sino. Puedes encender la cara también, la cámara y dar la cara, ¿eh, Gonzalo? No puedo. ¿Eh? Estoy en casa en Bueno, pijama, o sea que. Y te he visto en el despacho. Nada, sin más, era por comentarlo, que me ha sorprendido. Pero. bueno, este es un estudio concreto de un edificio de viviendas en China. O sea, tampoco sé hasta qué punto es representativo y tengo que ahondar un poco en la bibliografía al respecto. Vale. 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 Iker, tienes la palabra. Sí, bueno, os voy a hacer una pregunta a cada uno, a Irati y a ti. Empiezo por ti, ya que estamos, Coldo, y tienes el micrófono activado. Simplemente un poco por saber el nivel de aceptación. Bueno, al final has presentado el caso de estudio de un pueblo rural donde pues, entiendo que mayoritariamente la gente ya tiene cierta edad. ¿Qué
¿qué nivel de aceptación han tenido a lo que comentabas tú, cambiar sus hábitos de consumo, al poder aplicar esos coeficientes dinámicos, para lo cual si te vas fuera tienes, bueno, que tampoco creo que la gente mayor no es salir mucho de los pueblos, pero bueno, en el caso de que salgas que tengas que participar con una serie de mercado eléctrico, o utilizar una aplicación móvil para ver cuándo es recomendable poner o no poner la lavadora. Bueno, eso lo vamos a ver. Todavía los módulos fotovoltaicos se van a instalar ahora este verano, entonces todavía no está en marcha la comunidad energética. Acabamos de pedir la ayuda y nos acaban de solucionar. Eso lo vamos a ver a lo largo del próximo año. De todas maneras, lo que sí que te voy a decir es que este estudio yo al principio lo hice para todo el pueblo, se lo presenté para todo el pueblo para ver números, les mostré los números que eran muy buenos y de los 100 habitantes que hay en el pueblo, los que se han apuntado a la comunidad energética, ya habéis visto que han sido 15 entidades, 11 viviendas, esas 11 viviendas es la gente joven del pueblo. Entonces, evidentemente, la gente mayor es muy reticente incluso a cambiarse de compañía, aunque les estés diciendo que sí, que cámbiate, que esto está bien, que tal. Aunque les digas que van a ganar, les cuesta dar el cambio. Y son conscientes. Y me han venido y me han dicho, joder, yo es que sí, que lo veo, que tal, pero es que pero. Y al final, lo dicho, de esas 11 viviendas, te diría que el 70%, bueno, el 90% tiene menos de 60 años seguro y el 70% tendrá menos de 40 años. Y son residentes habituales allí. Sí, son todos residentes habituales, porque por ejemplo la casa de mi madre, que somos ocasionales, no entra aquí porque no tiene sentido. Mientras no haya coeficientes, bueno, con los coeficientes variables podría llegar a tener sentido. Con los coeficientes fijos no, evidentemente, y con los coeficientes dinámicos también tendría sentido. Vale. Y luego le quería preguntar a Irati, bueno, has presentado una gráfica sobre el consumo en términos energéticos de electricidad y combustible de caldera y bomba de calor. La pregunta es, bueno, nos has mostrado la instalación con todo lo que se mide y tal. La cuestión es, has aplicado el factor de calidad para el gas natural de 1,04, bueno, sobre el PCI, se sobreentiende. ¿Cómo has medido ese PCI o cómo lo has establecido? No lo he medido. Yo, bueno, al final yo trabajo bueno, Ana Picayos es una de mis directoras de tesis y ella me dio los valores para aplicar ese factor de calidad y no he calculado el PCI. Directamente he aplicado el factor de calidad 1,04 que me daba Ana en base a estudios que ella ha realizado y he utilizado simplemente ese factor de calidad. No, sí, Sería interesante saber cómo se calcula ese factor de calidad, ya te digo, yo no lo he hecho. No me refiero al factor de calidad. El factor de calidad al final multiplicas el 1,04 por el consumo energético de combustible. Eso es. ¿Cómo has calculado ese consumo energético de combustible? ¿Cómo lo has medido? El sensor directamente te da el consumo energético. No, el sensor te da caudal. El sensor hace, o sea, el software que está en el ordenador de laboratorio conectado a la instalación hace los cálculos para que tú tengas el consumo. Sí, pero ese ordenador lo que hace es coger el PCI que tú le has metido y lo multiplica por el caudal únicamente. Es que yo no meto PCI ni nada, o sea, ya te digo. Él tiene los datos de qué consume la caldera, de qué consume la bomba de calor y directamente te da el valor en kilovatios. Sí, pero a lo que me refiero es que esos kilovatios te los da porque está cogiendo un PCI por defecto, que es un PCI que se introduce en la pantalla de control y que es muy dependiente del gas que tú estés consumiendo. Pues yo no he tenido en cuenta el PCI. O sea, no, es que no te pide el parámetro del PCI. O sea, quiero decir, si en algún momento eso se ha metido dentro del software del ordenador del laboratorio, no es algo que luego el usuario a la hora de hacer los ensayos tenga acceso a meter ese valor. Échale un vistazo porque sí tienes. O sea, has estado Sí. Vale, pues entonces tendrás toda la razón. Ya te digo, a mí de todas las explicaciones que me han dado a la hora de utilizar este software, en ningún momento me han enseñado cómo cambiar los valores del combustible utilizado en los equipos de combustión o equipos de generación de calor.
Vale, pues en una de las Vale, pues pestañas entonces, tienes la opción. pues entonces muchas gracias, te pediré información porque si sabes cómo funciona, yo bueno, me he vuelto loca en cuanto utilizando la demanda, pero mira, fíjate eso, la verdad es que ni sabía que se podía hacer. Así que pues te pediré información. Digo sobre todo porque o sea, es muy variable el consumo en términos de potencia con el PCI. O sea, de un día para otro incluso cambia muchísimo y te afecta bastante a los Vale. cálculos que tú hagas. Porque digo, estás midiendo temperaturas y caudales con mucha precisión y la parte del combustible al final estás estimando realmente porque estás muy lejos de la realidad. Vale, Vale, pues muchas gracias, perfecto. Iker. Sí, eso lo tenía apuntado, o sea, para comentarte a ti ahora, Irati, que precisamente Vale. tanto Iker como Esti son muy conocedores de la instalación del laboratorio Vale. y eso, y una pregunta que va para tu trabajo, pero que se la lanzo a Iker, vamos a decir, era el tema de eso, que uno de los problemas que hemos visto es que la bomba de calor va asociada al depósito de inercia térmica, o sea, directamente para luego el punto de consumo. Entonces, no sé si, así como con la caldera hay opción, no sé si hay opción, bueno, a día de hoy creemos que no hay opción de bypassear la bomba de calor con el depósito térmico, que yo entiendo que no tiene mucho sentido el uso de la bomba de calor con depósito térmico. Si solamente llega a 45 grados y el depósito está a 60 o tiene que estar a 60, pues no sé si es una mejora a implementar en la instalación o no. Ahora hablo de memoria y hace tiempo que no trabajo en ello, pero si no recuerdo mal hay opción de no cargar. O sea, puedes ligar la estrategia de no carga al funcionamiento de la bomba de calor. Vale, porque es que yo creo que ya te digo, o sea, bomba de calor asocio siempre a no depósito térmico, porque si usas depósito térmico al final estás, bueno, por lo menos a 60 grados, pues estás un poquito yendo en contra del funcionamiento de la bomba de calor. Pero bueno. Depende también de la bomba de calor, porque Sí, sí, ya hay evidente. bombas que llegan a los 60 y más Sí, sí, grados también. sí, sí, yo me estoy refiriendo a Sí, la que está en el laboratorio, por eso. Sí, sí, Irati, ¿ibas a bueno. decir? Sí, no, que yo en relación a lo que estáis hablando, ya que justo es un interés que yo tengo en un futuro para la hora de hacer un ensayo en base a bomba de calor para agua caliente sanitaria instantánea, juraría que no hay en el laboratorio ahora mismo forma de no cargar al tanque desde la bomba de calor. O sea, no, Iker, no sé a qué te refieres de cómo configurar la instalación de forma que no vaya a carga. Yo me refiero a la carga de los depósitos de inercia, no Sí, al sí, sí. depósito de agua caliente. Claro, pero si tienes que mantener el tanque a más de 60 sí o sí por legionela, si aunque no te vaya a los tanques de inercia, si te va al tanque de agua caliente sanitaria, tienes que mantener el tanque a más de 60, cosa que con la bomba de calor no puedes conseguir. No, únicamente con esa bomba de calor no Vale, lo puedes vale, conseguir, ¿no? vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Es que no me había quedado claro. Vale. Pero a lo que me refiero es que hay opción de que tú, de hacer un consumo, digamos, una producción instantánea de agua caliente sanitaria sin necesidad de acumular. Y eso lo puedes hacer con agua a 45 grados. Sí, sí, sí. Obviamente que hay una opción, pero yo me refería a ver si hay opción aquí ahora mismo físicamente, en el laboratorio. Si no recuerdo mal, sí. Vale. Pero hablo ahora de Vale, memoria. vale, vale. Bueno, pues entonces igual te daré un poco la lata, si me A, lo est- permites, a esto sirven también estos seminarios muchas veces pues, para para conocer ver a la si gente me que puedes trabaja ayudar. en lo mismo, ¿vale? Vale, y yo la última pregunta que tenía para Iker, y así le doy la palabra a Catalina, era el tema de los programas de simulación energética, el que estáis utilizando en Design Builder. Este le vais a utilizar, entiendo, simple y llanamente para obtener valores de demandas. O Sí. ahí no se puede aplicar nada al tema del reparto de costes y demás, ¿no? No, simplemente eso, para variar los diferentes parámetros del edificio, diferentes orientaciones, diferentes superficies opacas y translúcidas, calcular demandas. Es Vale, vale. únicamente para eso. Vale. Y el tema del reparto, o sea, cuando hablas del reparto de costes, de que tienes costes variables y costes fijos, el tema de los fijos está más o menos cuadrado. Entiendo que la dificultad viene en el variable y el fijo tenéis ya como estipulado la metodología o... No, al final lo que es el reparto de costes fijo y variable sobre el caso de estudio del edificio este de Bilbao lo tenemos claro. O sea, eso lo tenemos claro. Lo que queremos es sobre el término variable, el plantear en la aplicación de factores de corrección, porque Sí, sí. puede haber viviendas, lo que comentábamos antes,
que manteniendo unas condiciones de confort equiparables a las de otro vecino, su consumo energético sea pues, del orden del 30% superior y la factura o el término variable que está pagando en consecuencia. Entonces, ver un poquito cómo afecta eso. Pero lo que es la metodología la tenemos definida. Ahora bien, la comunidad de vecinos tiene su criterio y en Sí, su sí, momento, pero a eso me refiero, pero pues, que en otro tipo de edificio la parte variable sí que vais a tener que meter este factor de corrección, pero la parte fija, digamos que es aplicable a diferentes edificios o... sí, el criterio que seguimos nosotros en su momento es la parte fija, tiene que tener en consideración los costes de pues, Mantenimiento, operación, mantenimiento, activación de auxiliares y en este caso nosotros metíamos las pérdidas de calor en la distribución que eran muy cuantiosas dentro del término fijo para que no penalizara o bien al que necesitaba hacer un mayor uso de la instalación o en términos de agua caliente sanitaria al que estaba más alejado del punto de recirculación. Ujú. Vale, vale, esa era la duda. Vale, perfecto. Vale, Catalina. Sí, es que me han surgido dos dudas cuando Iker planteó la pregunta para ti, Koldo. ¿Qué pasa si más adelante alguien del pueblo quiere unirse al sistema de generación conjunta? O sea, Sí. ¿pueden hacerlo sin problema o tienen que, por ejemplo, en el caso de que pusiesen la normativa del consumo dinámico, Ujú. mm, Sí, tú, sí, ahí ya entras en los estatutos que haya generado la asociación. Generalmente aquí lo que se plantea es que una vez al año se puede replantear todo y en ese replanteamiento tú puedes ampliar instalación, puedes cambiar los consumos de reparto, puedes dar cabida a más gente, con lo cual todo eso requiere reajustar los coeficientes de reparto. Pero sí, en principio una vez al año se permite hacer eso. vale. De hecho, ahora que han concedido la ayuda, ya han querido apuntarse gente nueva, pero para subirse al carro, ¿no? Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es lanzar la instalación tal y como está prevista y si alguien más quiere apuntarse, pues digamos que tendrá que pagar su parte de módulos fotovoltaicos y demás. Y otra pregunta, ¿el grupo de investigación tiene algo, no sé si tiene algún mecanismo para proponer a los consejos o a los pueblos de Euskadi el tener este tipo de sistemas? O sea, ¿hay algún mecanismo a través del grupo de investigación que se pueda proponer esto o no? ¿O eso ha salido por parte del pueblo que ha querido Sí, eso ha y le han salido por parte preguntado del al pueblo. grupo? Aquí sí que hemos tenido por ejemplo, desde un estudio de arquitectura, sí que nos ha dicho que a ver si nos querríamos postular para intentar hacer una comunidad energética en Guecho. Entonces, bueno, la cosa es ir dándonos a conocer y si nosotros trabajamos en esto, pues al final nos van a acabar llamando para... Ya te digo, mi enfoque realmente es optimizar todo este uso, porque una empresa al final lo que va a hacer es ponerte módulos y ya está, y que se exploten y no va a optimizar la instalación, que realmente es el interés que nosotros tenemos. Vale, vale, es que ricasco. Aquí, a modo de ejemplo, la empresa que mayor número de comunidades energéticas locales está implementando es Edinor, y Edinor es prima hermana de Petronor. Entonces, bueno, con eso creo que Vale, pues. todo esto queda grabado, pero bueno, pero creo que lo digo todo. Ya, sí. Vale, vale. Es que ricasco. Vale, entonces no sé si hay más preguntas. Nada, yo no, perdón, con lo que hablo sin levantar la mano, soy yo. Nada, yo no pregunto nada sin más agradeceros a los tres las presentaciones y bueno, el trabajo dedicado a preparar las presentaciones y nada, muchas gracias por todo, por la organización y por las presentaciones en sí. Vale. Vale, pues con este comentario de John y los agradecimientos, pues daríamos por finalizado este 12º seminario de NEDI, que entiendo que el siguiente lo plantearemos ya para dentro de un par de meses, ¿vale? Así que bueno, que desde aquí, que paséis un buen verano, unas buenas vacaciones merecidas, que se suele decir, ¿no? Y nos vemos a la vuelta. Venga, un saludo. Que ricasco, agur. Agur, agur. Venga.